Ingeniero, vamos a hablar de un tema muy sencillo, pero muy importante a la hora de implementar una planta industrial. El tema es pintura industrial. Pintura industrial. Entonces, pintura industrial es muy importante y en este video vamos a compartir un caso práctico, cómo determinar cuánta pintura industrial vamos a necesitar en una planta industrial. Como primer paso, determinar el tipo y el estado de las superficies a pintar. Esto influye en la cantidad de pintura a utilizar. Muros de yeso, ladrillo y superficies porosas o irregulares requieren más cantidad de pintura, ya que estos absorben más de lo normal. Como segundo paso, tenemos que multiplicar el ancho de la superficie por su alto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer como segundo paso. Como tercer paso, si una pared tiene ventanas o puertas, el área de cada una de ellas se debe calcular y luego restarlas a la superficie total. Entonces, después, como cuarto paso, tenemos que calcular el área de todas las superficies y después sumarlas. Entonces, ahorita vamos a tener un caso práctico, donde nos dicen, si se tiene una pared con 5 metros de largo por 2 metros de alto, lo primero que tenemos que hacer es nos dicen que 5 metros de largo y después 2 metros de alto. Lo que primero que tenemos que calcular es la superficie total. La superficie total se calcula multiplicando el largo por el alto, que sería 5 metros por 2. Entonces, la superficie total nos queda de 10 metros cuadrados. Pero no nos quedemos ahí, porque también nos dice si la pared cuenta con una ventana de 1.5 metros de ancho por 1 metro de alto. Entonces hay una ventana de 1.5 metros de ancho por 1 metro de alto. Entonces tenemos que calcular la superficie de la ventana. Entonces eso lo calculamos por 1.5 metros, el ancho por el alto, por 1, entonces nos da 1.5 metros cuadrados. Como recordamos, en el segundo paso tenemos que calcular la superficie neta. La superficie total no es la superficie neta, tenemos que restarla menos la superficie de la ventana. Entonces la superficie neta la calculamos. La superficie total menos la superficie de la ventana. Entonces nos queda la superficie neta 10 metros cuadrados menos 1.5 metros cuadrados. Entonces, haciendo esa resta, la superficie neta nos da 8.5 metros cuadrados. Ahí ya tenemos la superficie neta que vamos a pintar. Esto lo podemos, en una planta industrial, lo podemos seccionar por partes o lo podemos calcular del todo en sí. Como siguiente paso tenemos que calcular el rendimiento o ver qué pintura vamos a utilizar. Según la pintura hay diferentes rendimientos. Por ejemplo, el esmalte, que es de aceite, tiene un rendimiento de 13 metros cuadrados por litro. El látex, que es de agua, tiene 10 metros, el rendimiento es de 10 metros cuadrados por litro. El óleo es de 12 metros cuadrados por litro. Ahí hay una tabla, en las empresas nos dan una tabla sobre los tipos de pintura y los rendimientos. Y también nos va a servir un dato que un litro tiene 0.246 galones, que es por lo general cómo se compra o cómo se vende. Para calcular la cantidad requerida tenemos que ver los rendimientos. Como ya tenemos nuestra superficie neta y como en este caso vamos a utilizar pintura de óleo que tiene un rendimiento de 13 metros cuadrados por litro, entonces lo calculamos a través de nuestros datos. Como tenemos 8.5 metros del área de la superficie y nos están diciendo que tenemos un rendimiento de 13 metros cuadrados, con una estequiometría sencilla tenemos 13 metros cuadrados. 13 metros cuadrados nos rinde 1 litro. Entonces lo dividimos, metros cuadrados se van con metros cuadrados y nos quedan 8.5 dividido 13, nos queda 0.654 litros. Tenemos 6, esto es lo que vamos a utilizar, pero como en las ferreterías o en los proveedores no nos venden por litros, sino por galones, entonces igual con otra estequiometría lo calculamos. Entonces que 1 litro tiene
0.246 galones. Entonces ya nos quedan los galones que nosotros vamos a necesitar. Lo multiplicamos, 0.654 por 0.246. Nos queda 0.16 galones. Esto es la pintura que vamos a utilizar. Y la verdad se ve sencillo, pero es muy importante calcular este tipo para saber cuánto vamos a utilizar, para no tener, ni vamos a comprar más ni vamos a comprar menos. Aquí también vamos a considerar el porcentaje de pérdidas. Entonces eso ya se va a observar en una tabla. Muchas gracias.